¿Cuáles son tus rutinas de salud para la voz? Para mí las más importantes son ambiente de luz, o sea, estar siempre que puedo en exteriores, y descanso nocturno. Eso para mí es básico. Luego estoy investigando un poquito a ver qué tal me sienta el ayuno intermitente, dejando de comer como a las 6, 7 de la tarde y tener un ayuno bastante prolongado. Descubrí al principio de la carrera profesional que no me sentaba bien comer y acto seguido locutar. ¿Vale? Entonces, yo no he estudiado foniatría, no he estudiado logopedia, entonces a nivel de mitos debemos tener algo muy claro, ¿vale? O sea, hay algo que es básico, y es que hay dos vías, la faringe y la laringe. A nosotros lo que nos importa, a priori, es la laringe, porque es el canal por donde sale el aire, donde están los pliegues vocales, cuerdas vocales, y por donde emitimos el sonido. Esto quiere decir que no puedo tener una inflamación, una faringitis que también me afecte, como me ha pasado a mí estos últimos días. Sí, pero a la voz en particular no afecta. Entonces, tragar cosas, chupar caramelos, comer miel, masticar jengibre, claras de huevo, a la voz como tal No le afecta. no le afecta. Lo que sí que puede afectar luego es que tengas reflujos. Entonces, de ahí el carraspeo a veces, irritación, etcétera, etcétera. Pero hay que ver cuáles son las causas, porque es multifactorial, ¿no? Entonces, tú te puedes tomar un caramelo, yo me los tomo, porque te da como una sensación, ¿no?, de recogimiento. Mucho cuidado con algunos caramelos, no voy a decir marcas, que puedes comprar en farmacia, que son, digamos, de laboratorio, porque lo que hacen es eliminar la autopercepción. Entonces es como si yo me anestesio la lengua en el dentista, me la muerdo y digo, no me duele. ¿Vale? Estos caramelos hacen lo mismo. Pero a la voz como tal, lo que le va bien es la hidratación, que la puedes hacer o con agua, con infusiones, o inhalando vapores, ya sea nebulizador o vapor pues de agua que hayas puesto a hervir en una olla con hierbas, ¿no?, aceites esenciales y demás, o algún humidificador en casa. Lo que yo hago a nivel de rutina todo el año es ejercicios físicos, ejercicios respiratorios para entrenar y preparar la respiración costodiafragmática, ayuda a la emisión del aire para evitar las irritaciones en cuerdas vocales, evito al máximo el alcohol porque deshidrata muchísimo, intento, esto me está costando muchísimo, no comer chocolate, dejar a un lado los lácteos, aunque si a ti te funciona y no te provoca nada, no hace falta que lo dejes, ¿vale? ¿Qué me va muy bien? Me va muy bien también activar el soporte con pequeños ejercicios, por ejemplo, y muchos más, pero siempre supervisados, porque hay mucho listo de TikTok. Habéis visto el Laxbox, que es esa pajita con el agua y demás, pero necesitas saber cómo hacerlo y por qué lo estás haciendo, porque puede ser contraproducente. Entonces no es todo, venga ya, la receta mágica, ¿sí? Y luego el descanso nocturno forma parte de mis rutinas diarias, pues eso sin duda. Y he adquirido últimamente el hábito de hacer gárgaras con agua de mar. Compras agua de mar y porque es antiséptica. Entonces, qué bueno. Pues la tenemos encargada. Sí, Empezamos a tomar agua de mar. En realidad dicen que es un buen antiinflamatorio porque dicen, ¿no? Dicen que al agua que tomamos normalmente está desmineralizada, le faltan minerales. Entonces, un agua de mar especial para que se puede tomar y aporta estos... No vale ir al mar a hacer el vermut. No. aporta yodo y los minerales que necesitamos. Entonces también el nivel de inflamación que estabas hablando de la garganta es mucho más reducido. Total. Sí, la gárgara con sal en realidad también es una técnica que se hace en India. Es un kriya, es un sankalpa, un método de purificación y en realidad se hace por la nariz también. Sí, también lo hago.
Lo hago, pero no lo hago de mantenimiento, sino cuando ya es tarde. Cuando ya estoy congestionado, entonces acudo a la... Yo Prevenir lo hago es mejor que curar. Con el Rinomer lo hago. Sí, lo que pasa es que a mí el Rinomer lo veo demasiado agresivo, para mi gusto. Sí, además hay diferentes, ¿no? El de potencia 3, que te quedas... Yo ese no lo uso. Yo aprovecho para explicar mi caso personal, ¿no? Claro. Porque, bueno, claro, yo utilizo mucho la voz. Cuando no estoy en consulta en el hospital, estoy aquí haciendo terapias. Por ejemplo, una terapia de tabaco, ayudar a alguien a dejar de fumar, ya son más de 3 horas seguidas hablando. Cuando estamos en formación o en un congreso o en formación, un fin de semana entero hablando. Estamos diariamente, de lunes a domingo prácticamente, usando mucha la voz. Y no hablando de cualquier manera, sino estando en un estado concreto, porque entrenar la voz hipnótica y poder hacer el proceso de la hipnosis requiere un esfuerzo hacemos diferente. Muchos cambios de voz, no es una voz monótona, le damos más, menos énfasis en algunos puntos y bueno, ella lo lleva muy bien, sin embargo yo no lo llevo tan bien y me he encontrado a veces acabando formación el sábado, que domingo tenemos todo el día, que estoy disfónico ya, o sea... Yo lo que decías de la miel, la cúrcuma y los caramelos, total. Y la infusión, siempre con la infusión, porque me quedo sin voz muchas veces. Estuve en 7 o 8 sesiones con logopeda. Luego hablé con otra logopeda que conoce ella, que le expliqué lo que hacíamos, iba por la seguridad social y bueno, me dijo que esto que hacía para mi caso no funcionaba, ¿no? Entonces, ¿qué me recomendarías a mí en estos casos? A mí, por ejemplo, me dicen que hablo mucho por las cuerdas vocales, ¿no? Desde arriba. Y que tengo que aprender a hablar más desde abajo. Yo he hecho algunos ejercicios estirado, llenando el abdomen, ¿no? Bajando y mirando de sacar la voz de abajo. Pero para mí es una tarea esto, ¿eh? Tiene el recordatorio diario con él. Yo si te cojo ahora, de hecho le dije, mira, le cogeré ahora a ver si me puede ayudar con este tema. Seguro que sí. A ver, esto es algo complejo, Jordi. Esto me ha pasado y a veces me sigue pasando. ¿Por qué? Porque, como os decía, es multifactorial, ¿sí? Entonces, te puede venir, por ejemplo, desde que el ambiente en el que tú estás dando clase sea un ambiente seco, y eso ya te fastidia. Desde que estés tenso ese día, porque quieras o no, pues tienes una gran responsabilidad. Igual también porque estás improvisando y recordando, ¿no?, cuál es el proceso de hipnosis que debes hacer, y eso también te crea un estrés. Luego porque estás pensando y no sabes cómo hacerlo, es normal, en esto de respirar con el diafragma, sacar la voz de abajo, tal. Hablo mucho de cuello. ¿Qué es hablar de cuello? Sino porque el sonido sale de aquí. Claro. Claro. Entonces, a mí una imagen que me funciona es pensar que somos una gaita. ¿Tú la gaita qué haces? La llenas, vas apretando, y ese flujo de aire es el que hace sonar, ¿no? Lo que sea, ¿sí? La voz yo la entiendo igual. Entonces, piensa que debes seguramente rediseñar tu sistema nervioso para poder respirar y hablar desde abajo. Que además esto es un concepto muy gracioso, ¿no? Entonces, para que sepas cómo funciona a nivel anatómico y luego poder aplicar los ejercicios y saber cómo funciona, debes saber que siempre respiras con el diafragma, ¿vale? O sea, eso para empezar. Quiero decir, los pulmones se hinchan porque el diafragma, que tiene esta forma de paracaídas, aquí están los pulmones, bajan, ¿sí? Aquí están las costillas, ¿ok? Entonces, el diafragma es un músculo involuntario. Entonces, como no podemos controlarlo, lo que tenemos que hacer es frenarlo. Entonces, cuando tú tienes los pulmones hinchados, hay 3 grupos musculares, que son las lumbares, las dorsales y las abdominales, que es porque tienen inserciones del diafragma en estos puntos, que lo que hacen es que en lugar de que el diafragma, por ejemplo, haga así, pues vaya más lento. Y de ahí que el aire salga más controlado. Es como si en una manguera sale chorro de agua y aprietas. El agua sale, pero sale más potente.
¿sí? Entonces, no sirve de nada, o sea, puedes dejar de hacerlo, que tú te tumbes en el suelo y empieces a hinchar la barriga. La barriga se hincha sola, no es aire, son las vísceras desplazadas. Entonces, lo que debes hacer es respirar como quieras. Respira como quieras. Y si algo te ayuda, o sea, hay muchos ejercicios que te van a ayudar, pero claro, no tengo la fórmula mágica ahora. Lo que a mí sí que me sirve para coger conciencia son 2 ejercicios. El primero es ponerme las manos en las lumbares cuando estoy de pie, respirar por la nariz muy suavemente y notar cómo llevo el aire, repito, no es aire, sino es las vísceras, hacia la espalda, ¿vale? Cómo noto cómo se hincha toda esa parte. Sí, pues la respiración no es diafragmática, es costodiafragmática, es un cinturón, es 3D, ¿vale? Entonces, este es un buen ejercicio. Y luego hay otro que es ponerte la mano aquí delante. Entonces tú lees un texto o vas hablando y debes fijarte, sin pensar en nada más, qué tan fuerte o qué tantos golpes de aire tú le das a tu palma, ¿no? De la mano. Tú vas hablando y, ostras, pues noto el aire caliente aquí, tal, tal, tal. Y ahora lo que quiero es que con el mismo texto, que eso era mucho más fácil que si improvisáis un discurso, intentéis que no haya aire en los dedos, que no llegue el aire, ¿vale? De esta forma te vas a dar cuenta de todo lo que hemos hablado, como toda esta parte se activa. Y ojo, no confundir activación con bloqueo. Porque una cosa que pasa mucho es me bloqueo y que salga el aire. No. Es una retención. ¿Sí? Entonces, hay muchos ejercicios que ahora no os voy a poder explicar porque requieren mucho tiempo, que te permiten empezar a coger esa conciencia. Yo hago así porque me ayuda, que es cómo el ombligo va hacia adentro cada vez que exhalo, me permito relajar y volver. Porque yo pecaba de esto, de respirar con el pecho, de coger mucho aire cuando no es suficiente, y la sensación ideal sería que esta noche cuando te vayas a la cama y este sea tranquilo, en algún momento puedas ser consciente de cómo respiras. Y no hagas nada. Un mindfulness respiratorio. O clases de yoga conmigo. Observa cómo estás respirando. Y ya está. Y ese tipo de respiración debería ser la tuya habitual cuando hablas. ¿Sí? No confundir esta respiración como con la que usamos cuando estamos caminando o corriendo, porque no es la misma, ¿vale? Entonces, otra cosa que también os puede servir es pensar que estáis hablando lejos, pero no vais a subir el volumen. Vais a proyectar, vas a subir el tono. Mucho más de lo que la debes proyectar. Y va a desaparecer esa sensación de que estoy hablando desde aquí y, a ver, me estoy buscando la voz. Y la mandas fuera. Es también una técnica en las artes marciales. Decían, cuando tienes que pegar en un punto, dices, imagina que estás pegando más allá. La voz es lo mismo. Intentas siempre hablar un poquito más hacia atrás. De esta forma vas a proyectar sin tener que hacer cosas raras. Qué bueno, pues ¿vale? Voy tomando nota. Y en última instancia, como hacéis estos tonos más de hipnosis, de meditación guiada y demás, deduzco que debéis hablar con un volumen bajo, ¿verdad? No siempre. Depende. ¿No siempre? Vale. Si usáis un volumen bajo, que no sea un volumen bajo y de aire, que te va. Porque cuanto menos controlas el aire, más te irritas. Sí. No cierran bien las cuerdas y de ahí vienen las disfonías